Hola a todos y bienvenidos un día más por aquí por Slowcast, tu ratito slow de la semana para que tengas un break de esos días de ajetreo y de todo el movimiento de la semana y disfrutes de una charlita entre amigos. El podcast de hoy es con invitado, es una persona que conocí hace algo menos de un año en un evento dando él una ponencia y me encantó. Sigo mucho su contenido y sobre todo me encanta su forma de divulgar y de explicar las cosas. Creo que es muy cercano, muy ameno, que vais a entender muchísimo y que vamos a disfrutar y aprender un montón con esta charla. Así que, sin más dilación, vamos con el episodio. Como os decía, hoy estamos con Diego. Diego es conocido en redes sociales como Ecodiuku, es ambientólogo y oceanógrafo de profesión y además es divulgador sobre cambio climático, medio ambiente y energía, no solo en redes, por aquí también, sino también hace charlas, ponencias, así que es como yo te conocí, Diego, en el Fixing the Future, que participó en una ponencia sobre justicia climática y social, que me pareció súper guay, y a raíz de eso, pues hemos tenido conexión estos meses y la verdad que me encanta su forma de divulgar su contenido, así que encantada de tenerte hoy por aquí para charlar sobre muchas cosas. Un placer, Laura, un placer estar aquí. Sí, eso, como dices, pues intento divulgar no solo en redes, sino eso, pues de forma más presencial en ponencias o en eventos a que me invitan, mesas redondas o incluso artículos en prensa escrita digital. Sí, eso está muy guay porque al final la forma de las redes está muy bien para contenido diario y eso, pero es verdad que una charla, una ponencia es como mucho más intensivo y hay momentos en los que te ayuda a coger mucha más información. Entonces hoy vamos a aprovechar para hablar sobre desmitificar mitos, ¿no? Y hablar sobre algunos temas del momento que me parecen súper importantes porque además ahora como estamos en momento de elecciones, es como que están saliendo muchísimas cosas que telita, ¿no? O sea, Sí, sí, que cuando hay un momento álgido a nivel, bueno, social o político, sea cual sea, en este caso las elecciones, sí. siempre como que renacen todo el tema de desinformación de todos los aspectos, pero en la parte ambiental y climática cada vez está jugando una parte más importante, por lo tanto está teniendo una relevancia bastante alta. Sí, es que ahora el tema crisis climática o cambio climático está como en el top de cosas de las que se habla, pero no de acciones que se llevan a cabo para ello. Entonces, bueno, vamos a ver un poco esto. Lo primero, para abrir un poco el tema, es que el 12 de mayo agotamos los recursos aquí en España y esto yo creo que más o menos entendemos, ¿no? Que decimos, vale, pues hemos agotado los recursos que produce nuestro país o que serían como los que nos tocaría a nosotros para el año, ¿no? Pero claro, hay mucha gente que malinterpreta y no entiende cómo se puede solucionar esto, como alargar ese tiempo, que agotemos más tarde, ¿no? Y es que he visto, pues por ejemplo, que mucha gente dice, no, es que ha sido por llevarnos la industria afuera y tenemos que traerla aquí, o que tenemos que pescar aquí, o que tenemos que dejar de exportar lo que producimos. Y desde mi punto de vista y lo que yo conozco, o sea, realmente esta no es exactamente la explicación de por qué pasa esto, ¿no? No es que nos hayamos llevado a la industria afuera. Entonces yo creo que si tú lo explicas mejor, que se entienda y que la gente entienda pues realmente el por qué pasa esto y cuál sería la solución que se tendría que llevar a cabo. Sí, como dijiste, Laura, eso, este fue el día de que se llama Día de la Sobrecapacidad, que pues a nivel mundial es como, creo que es en julio, pero en España pues estamos pues por Sí. delante de la media en el sentido que lo consumimos antes. Y esto es eso, es literalmente como todos los recursos que puede regenerar en un año. Es decir, lo que se hace es por hectárea, en este caso a todo nivel España, se le da una biocapacidad, que es como la capacidad que tiene el suelo y todos los ecosistemas para generar materiales y lo que consume esa zona, ¿no? En este caso España. Entonces, como dice, la solución sería dos cosas, o bien consumir menos recursos, bien sea de todo tipo, es decir, naturales, pues agua, minerales, también productos alimenticios, de agroalimentarios, pesca, etcétera, o bien aumentar la biocapacidad, pues producir más, o sea, que los suelos o digamos las hectáreas sean más productivas. Y de hecho, yo señalaba que en este aspecto hay dos problemas. Decía que a nivel global, más o menos el consumo, digamos, o el nivel de consumo se estaba manteniendo estable, porque digamos que aunque haya aumentado la población mundial,
la población mundial viene aumentada principalmente por China e India, son los dos países que más están creciendo, Sí. son países que todavía se están desarrollando y que su nivel de consumo no es muy alto. Y claro, Ujú, los que somos menos, que consumimos más, pues como que se va estabilizando, ¿no? Poco a poco ese ujú, consumo. Sin embargo, y lo decía en un reel que hice, el problema viene siendo que desde hace años la biocapacidad del planeta viene disminuyendo. Entonces, es decir, ujú, que cada vez nuestras hectáreas son menos productivas, cada vez tenemos menos espacio para producir, diferentes formas de lectura, ¿no? Pero en general que cada vez nuestra tierra está peor para poder producir. Entonces, es ujú, eso, primero, consumir menos, obviamente es la parte más importante. No vale nada secar el suelo que está empapado si no cierras el grifo primero. Y ujú, luego, una vez que cierras el grifo, pues eso, pues ponerte, bueno, o paralelamente a la reducción de consumo, ponerte a renaturalizar espacios, a restaurar ecosistemas, a ujú. reforestar, etcétera. Sí, sí, sí. O sea, yo creo que eso, que las últimas décadas que se ha ido empobreciendo los suelos, bueno, urbanizando zonas cada vez más, o sea, ampliando más las ciudades y al final comiéndonos naturaleza, pues eso es lo que dices, ¿no? Que Hmm. cada vez nuestro suelo es menos fértil, hay menos espacio de producción, o sea, que afecta muchísimo. O sea, no es el hecho de que exportemos cosas Claro. y que sino que tenemos que mejorar esa productividad de lo que tenemos y dejar de cargarnos las zonas que teníamos de producción, ¿no? Sí, eso. Al final hay que entender que ningún país a priori va a ser como 100% autosostenible en el Ujú, sentido de que siempre vas a tener que importar y exportar algo, sea energía, sea alimentos, sea lo ujú, que sea. Es muy complicado que un estado grande, porque a lo mejor puede haber pues una isla puntual, un estado pequeño, ¿no? De pocos habitantes, ujú. pero si somos, por ejemplo, en el caso de España, 47 millones de habitantes, es normal que haya cosas, si bien sean bienes materiales o lo que digo, alimentos, Sí, que se tengan que exportar e importar. O sea, no se habla de ser de una especie de autarquía 100%, ujú, sino de, bueno, si se puede reducir el consumo y eso significaría por reducir importaciones. Además, a nivel económico incluso es positivo. Si reduces las importaciones y aumentas, o no, simplemente sin aumentar exportaciones, si reduces las importaciones, ya a nivel económico, pues a la es gente positivo. de la economía le gusta. Claro, Entonces, es todo parte positiva. claro, claro, claro. Es que eso, que la gente como que no terminaba de entender y básicamente pues eso, o sea, que no es, o sea, no, que no, la culpa no es de la industrialización externa, de externalizar y todo eso, sino en sí de lo que está pasando a nivel suelos regenerativos y sobre todo la masificación. Bueno, a mí, por ejemplo, que me encanta el mundo de agricultura, huerta y así, claro, cuando ves estos grandes campos que son monocultivos, que cada año es lo mismo, así, y cómo de pobre es el suelo, claro, te das cuenta de que cada año las producciones son peores, cada año las sequías afectan más porque el suelo no retiene el agua, porque al final llueve menos, porque al final todo afecta y todo afecta pues a esto, a que los recursos se consuman muchísimo antes. Ujú. Sí, Y, y una cosa sobre la industria que comentabas que es mm, interesante, a lo mejor un poquito, yéndonos un poquito por las ramas, mm, pero el tema de que, por ejemplo, si, de hecho, desde la ecología política muchas veces se habla, y también soy partidario, de una reindustrialización verde, de una ujú, reindustrialización necesaria en España para pues, producir, digamos, cosas que haya que producir que nos ayuden a esa transición ecológica. Es decir, ujú, no hablamos de desindustrializar España, bueno, en caso que estamos hablando de España, sino de reindustrializarla. Y esto incluso podría provocar, como a corto plazo, entre comillas, un aumento del impacto y el consumo y las emisiones, ujú, pero realmente a lo mejor incluso de forma errónea, por así decirlo. Me explico, en el sentido de que a lo mejor no estamos aumentando, sino que al producirlo aquí había emisiones que se llaman deslocalizadas, que son las que de ujú, otros países, ¿no? Que nos producen y nos importamos, y a lo mejor a la hora de contabilizar ese impacto no se contabiliza bien, y pero, ahora como lo produciríamos aquí, pues sí que lo contabilizamos bien. Entonces, a lo mejor a corto plazo podría parecer, ¿no? Si se llega a hacer todo esto, claro, que aumenta pues el impacto, emisiones, huella de carbono, etcétera, pero sin embargo, probablemente no. O sea, a nivel de consumo probablemente estemos en lo mismo. claro, claro. O sea, realmente es que también, como hay este sobreconsumo, por ejemplo, el mundo de la Hmm. moda, que antes estaba todo aquí, España era creador o sea, tenía fábricas y fábricas de textil y de todo esto, pero ahora se ha llevado todo a Asia, ¿no?
Entonces, no contamos con esa huella, pero realmente nosotros aquí toda la ropa que compramos, sobre todo pues esto, fast fashion y así, esto todo viene de allí. Entonces, es con lo que tú dices, ese consumo o esas emisiones no las contamos porque se producen fuera, pero obviamente es culpa también nuestra de que nosotros compramos este producto y somos consumidores y al final pues estamos haciendo que cada vez vaya a mayores. Totalmente. Oye, Dante, tengo al perro siempre presente. Sí, señor, pero pensaba que no lo veía. Es No, muy no, grande. porque está justo detrás. Sí, sí, sí. Pero bueno, eso, que es lo que te dices, que hay muchas cosas, porque en tema de alimentación, pues es lógico que además tiene sentido que cada país produzca lo que es de cada país y luego pues se reparta, ¿no? Por ejemplo, el aceite, pues está aquí, está en Italia, no tiene sentido que Finlandia pretenda producir aceite, pero sí que en Finlandia pues producen otra cosa que a nosotros nos viene bien y que nosotros no podemos producir. Entonces, tiene sentido ese intercambio, obviamente, pero lo que más sentido tiene es reducir el sobreconsumo. O sea, Totalmente. es lo que más, lo que más. Totalmente. De hecho, por ejemplo, por citar, hay un estudio puntual muy gracioso que habla sobre la producción de lechugas en Reino Unido. Ujú, Y supuestamente, claro, como que siempre se apuesta, y es que, bueno, estos son muchos matices, por el producto local y de temporada, pero ujú, claro, de temporada a veces no significa lo mismo que local y viceversa. En este caso, por ejemplo, estaban produciendo lechugas en invernaderos ujú. y claro, digamos que el impacto total de esa lechuga en Reino Unido pues era mayor que otro producto o que la importación de ese producto desde fuera. Porque a lo mejor Claro. venía, me lo invento, desde Francia, que se Mm, producía de forma natural sin invernaderos y se importaba y el consumo, el impacto, digamos, de emisiones y de todo era menor que si se producía de forma natural. Entonces va todo ligado. Reducción del consumo, productos locales de temporada y vegetales. sí, 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 totalmente. Y ligado con esto ya de lo que estábamos hablando de que cada vez hay más zonas urbanas, cada vez los suelos están peores, es que cada vez las ciudades son menos verdes. Quitando algunas que están apostando por cada vez ser más verdes, como es Barcelona, por ejemplo, Pamplona, aquí, por ejemplo, yo estoy encantada porque es súper, súper verde. O sea, es una ciudad que a mí desde el primer momento me encantó porque tiene un montón de zonas para pasear. Está toda, toda rodeada de verde, se conserva muy bien y aquí no se les ocurre como talar árboles. Pero, por ejemplo, pues Madrid, Málaga, o sea, yo que soy de Málaga lo he vivido allí. Me acuerdo, mi pueblo es un pueblo de Ciudad Real, había una plaza que era toda de árboles y así súper bonita. Y pues eso, cuando me mudé tal, volví una vez y era ya todo hormigón y habían hecho todo, todo, o sea, no habían dejado ni un árbol, ni uno solo. Y dije, tío, o sea, ¿cómo podemos pasar de una zona súper verde, que era fresco, que había animales, biodiversidad, a cargárnoslo todo y hacer todo de hormigón? Y es lo que están haciendo en Madrid. Ujú. Totalmente. Yo, aparte, creo que tengo la mala suerte de venir, o sea, de estar, bueno, de vivir en las dos ciudades que peor están gestionando este tema, ¿no? Que es Mm. Vigo, que soy de Vigo, Ujú, que con Abel Caballero, que es también está cometiendo un arboricidio total, ujú. sí que está con la excusa de, digamos, de una forma de rehabilitar el centro, ¿no? De reasfaltar o poner las aceras nuevas, como se le suele llamar humanizar, Sí. poner aceras nuevas y tal, pero con esa excusa pues va poniendo plazas de cemento arrasando pues cualquier árbol o cualquier Mm, trocito de verde que haya por ahí. Y ahora desde hace unos años estoy viviendo en Madrid. Madrid, que es una ciudad que ya no es que desde el, digamos, el propio Madrid o desde la posición política o desde la ciudadanía se oponga al modelo que está llevando, es que ya hay ejemplos desde The Guardian, desde medios de comunicación externos o Financial mm, Times, el otro día salía como, entre comillas, no echándole la bronca, pero de alguna forma diciendo que cómo era posible que Madrid estuviese haciendo esta salvajada. Y es que el problema ya es que obviamente las ciudades consumen, en el caso de España, son en total, ¿no? El 70% de las emisiones, si juntamos pues todo el transporte y todo, al final, obviamente, donde más gente vive es en las ciudades respecto al rural, y donde más potencial de mitigación y adaptación al cambio climático, a la crisis ecológica, es en las ciudades. sí. Adaptando ciudades, obviamente, a la actualidad, a las condiciones ambientales y climáticas actuales. Eso es, pues, hablar de
obviamente, poner árboles para dos cosas. Primero, para que den, para que den sombra y reduzcan la temperatura, pero también para que limpien el aire. También hay un estudio de The Lancet, una revista más prestigiosa a nivel salud a nivel mundial, y sacó el año pasado en su informe, decía que se podían reducir, en el caso de Madrid ciudad, hablaba de 233 muertes al año si los árboles cubriesen un 30% del espacio urbano. Es decir, si se consigue renaturalizar, si se consigue, ya ni siquiera hablamos de renaturalizar al nivel de biodiversidad, sino de plantar árboles autóctonos y que realmente vayan para arriba, pues se podría, hablamos de ayudar a la salud pública, como medida de sanidad, ¿no? Sí, toda la razón. Y algo que yo me pregunto es cómo los gobiernos, los políticos, las alcaldías, X, ¿no? Quien decida, cómo llegan a la conclusión de que es mejor urbanizar y hacer estas plazas y cortar los árboles a poblar y hacerlo mucho más natural. O sea, no sé en qué momento llega, o sea, alguien puede llegar a la conclusión de decir, es mejor lo que han hecho en Madrid de pintar el asfalto de blanco a ponerse a plantar árboles. Es que no, o sea, no, es algo que yo no entiendo. En el caso, los dos casos que más conozco son los de Vigo y Madrid, ya te digo, son los dos peores, probablemente peores casos. En el caso de Madrid, por ejemplo, una cosa también muy notada fue la Puerta del Sol, que también se rehabilitó, se hizo la obra, 11 millones de euros y no se puso ningún árbol ni infraestructura. Vale. Ni techado ni nada tampoco, Nada, o sea, no nada. cubre nada. Entonces, claro, ¿qué se dijo desde el ayuntamiento y desde, digamos, la parte técnica? Dijeron que toldos a priori no, porque eran caros y tapaban las fachadas, y claro, se puede tapar fachadas con publicidad, porque tú vas allí y hay publicidad, pero si es para la gente no vale. Los toldos que había que quitarlos y ponerlos, y eso era caro, hablaban de 100.000 euros al año, si no Se me han gastado equivoco, 11 millones o se han gastado 11 millones. Se hablaba de árboles y claro, es cierto que justo debajo de la plaza está el metro, entonces es una losa fina, no se pueden poner grandes árboles, pero se pueden poner o arbustos o maceteros. ¿Qué pasa con la propuesta de maceteros para poner árboles? Que dijeron, a nivel seguridad, desde la policía, dijeron que no querían porque podía ser como un inconveniente si tienen que actuar de urgencia o que incluso los delincuentes podrían esconderse allí. Bueno, una excusa que no sé, no soy experto en seguridad, pero la verdad es que como que no suena muy, muy contundente, ¿no? No, es que se pueden esconder en una plaza. Pues no sé, puedes poner cámaras si quieres, no pongas muchos, pero eso, Pero decir total. que te puedes esconder en una plaza, en una ciudad que vive del metro, de los portales o sea, es que no tiene mucho sentido. Y además todo esto iba envuelto digamos, defendían de que la plaza era una zona de tránsito y no de estacionamiento, o sea, no para estarse, no para Ya. quedarse. Entonces, bueno, puede tener sentido para evitar aglomeraciones, pero quizás en el verano, de junio a septiembre, sí o sí tienes que buscar una medida. Este ejemplo puntual de Madrid es extrapolable a cualquier ciudad, sobre todo de la mitad sur de la península ibérica, que es donde en verano las olas de calor más impacto tienen en la salud. Sí, totalmente. Yo que me he criado en Málaga, bueno, en un pueblo, ¿no? Pero he pasado mucho tiempo estudiado en Málaga capital y es cierto que cada vez como que hay menos árboles, cada vez cortan más, cada vez es todo más asfalto. Es verdad que sí que han hecho alguna renovación mejorando un poco la zona centro y así, pero no terminan o sea, siguen haciendo mucho carril para el coche, siguen haciendo mucho parking, mucho estacionamiento, ¿sabes? Es como que no quieren cortar el acceso del coche, entonces al final no son zonas de paseo, son zonas pues para que puedan pasar los coches, puedan llegar a los parques, ¿sabes? Es como que no están pensando en la naturaleza, igual que la zona de las playas. Bueno, las playas son un desastre. O sea, las Ya. playas de lo que es Málaga capital es tierra que van rellenando todos los años, que eso me parece, o sea, vamos a ver, si el mar se está comiendo la playa, pues deja que se la coma, ¿no? Y ya está. Pero no te pongas a echar arena y arena y arena, que encima no es arena que yo recuerdo de ir a la playa y volver negra completamente, porque es que es arena que es tierra sucia, o sea, tierra. Entonces son esas cosas que dices, no entiendo cómo estamos
yendo tan hacia hacia urbanizarlo todo en lugar de naturalizarlo, sabiendo cómo está la situación y sabiendo lo positivo que es el plantar árboles, porque no paran de decirlo los científicos. O sea, hay que plantar más árboles y hay que naturalizar pues para absorber CO2, ¿no? Y obviamente el tema de las temperaturas es que eso se nota muchísimo cómo Total, va es que la temperatura. al final yo creo que hay que entender que cuando se empezaron a desarrollar las principales ciudades de, bueno, de España y del mundo, o por lo menos de Europa, fue cuando también empezó, digamos, a proliferar el coche como medio de transporte, entre Sí, comillas. Entonces todas las ciudades del mundo, prácticamente, bueno, excepto casos puntuales en el medio de la Unión Europea, pues eso, Holanda, Bélgica y tal, sí. o París ahora, que Mm, también es cierto que París en los últimos años está sufriendo una transición, una transformación de coche a ciudad bici sí, increíble, y es por verdad. políticas que se están haciendo desde el ayuntamiento. Ujú, Claro, todas estas ciudades están hechas por y para los coches. Tú te vas a cualquier ciudad, a cualquier carretera, o sea, en la calle, en el ujú, centro, te vas a cualquier centro urbano y es probable que incluso en el centro, en el lugar más transitado de la ciudad, el 90% del espacio que hay entre edificio y edificio sea para los coches y el 10% sea para las personas ujú. para peatones, vamos. O sea que tienen 5% de un lado de la acera y 5% en el otro. Y en el medio, 2 3 4 carriles para circular coches. En la Sí, Gran Vía de Madrid, perdona por ser Madrid centralista, pero es que justo es un caso, vivo aquí, ahora es mismo estoy que viviendo aquí, es entonces, el caso, sí. claro, pero bueno, en cualquier Sí, calle principal de una ciudad es probable que ocurra esto. sí, Tengáis unas 4 carriles o 3 o los que sean para los coches y y un espacio pues, pequeño. sí. Entonces, obviamente es un problema. Y esto, claro, se viene haciendo así, se construyeron así, hay que cambiar a un urbanismo totalmente diferente, hay que Mm, cambiar una mentalidad de gente que está en las administraciones, ya no a nivel político, sino a nivel institucional, sea administración pública, técnicas de ayuntamiento, etcétera, que mm, llevan y que han crecido con este modelo. Es cambiar totalmente el modelo de ciudad a otro modelo diferente. Al mm, final lo que quiere la gente, que es como ocurre, y vuelvo a citar en caso de Holanda y estos sitios, ¿no? Que se conoce mucho ujú. por la bici, la gente no va en bici realmente porque sea ecológico, va porque llega antes. Va, Sí, en el caso de joder, Holanda, verdad. va porque llega antes, va porque coge Mm, y porque es más barato, porque, porque vas tú y ya está. Y sí, porque tiene, obviamente tiene unas buenas infraestructuras para poder desplazarte. No es me voy en bici y tengo que cruzarme por 4 pasos de peatones porque no hay un carril bici, tengo que esquivar coches porque no hay un carril bici, tengo que ir con miedo porque hay coches que me llevan por delante. Entonces, bueno, hay una infraestructura obviamente que acompaña a estas decisiones de moverse. mm, Y luego lo de las playas, que comentaste, que claro, es que hay un problema, es otra vez el cambio de modelo. Cuando se empezaron a construir a 1 centímetro de las playas, la gente probablemente no haría caso de una persona que controlaría mínimo, tampoco mucho, pero al mínimo que controle un poco de dinámica de la playa, de formación de dunas, etcétera. Si tú a una playa le cortas el acceso a la duna, que es de donde en invierno se recarga de arena, esa ujú, playa se va quedando sin arena. ¿Qué es lo que claro, le pasa a todas las playas que acaban de construirle a 1 centímetro? Le construyen un mm, muro de cemento, esa playa no se mm, puede regenerar, entonces en invierno te vas a 2 kilómetros a medio del mar, mm, dragas arena del fondo del mar y la vuelves a echar allí. Y es lo que dices tú, es arena que no es arena que haya quedado, digamos, a la intemperie durante años y años y años, bueno, miles mm. de años, para que sea arena de playa como se conoce, sino que es arena del fondo del mar, o de ríos, o de canteras incluso. Sí, en Málaga hacen mucho de canteras. O sea, es Hmm, mucho que realmente no es arena, sino que es como piedra machacada, ¿no? hmm, Y sí, o sea, es verdad que, claro, es que en todas las ciudades así costeras o poblaciones costeras es que hemos construido los paseos marítimos, que muy guay pasear al lado de la playa, sí, pero a nivel naturaleza y a nivel dejar que las cosas sean como tengan que ser, pues no es viable. Y encima queremos playas cada vez más grandes, porque cada vez más gente va, cada vez más gente viaja a las hmm. playas, quieren ir, entonces, claro, cada vez quieren meterse aún más dentro y pues tienen que echar más todavía, porque no les vale con una playa pequeñita, una calita, sino que tienen que ser playas súper extensas. Sí, Mm. sí, total. Es eso. Al final, si la gente. Quiero decir, puedes hacer. De hecho, en el caso de Vigo, que no. En el caso de Galicia no es tan exagerado, obviamente, como ocurre en la zona toda del Mediterráneo y del sur, que ahí es más salvaje. Entonces, hay casos de paseos de playa en Vigo, en el Bao, hay un paseo cercano que respeta la duna.
en la playa de La Lanzada, creo que es, si no recuerdo mal, es un paseo de madera ancho que puedes pasear y caminar, Sí. pero que respeta la duna por abajo. En el caso también, Ujú. hay más casos, pues En Cádiz, por ejemplo, sí que hay bastantes playas que sí que respetan, porque además comercializan mucho las dunas. Entonces claro. es como que ahí sí que las han respetado, pero por ejemplo la zona Málaga, Almería, nada. O sea, yo que es la zona que más controlo, ahí nada. Es de lo Es que que es más. como bombardear un almacén de arena y como Mm, prenderle fuego realmente, porque es lo que hace que la playa siga siendo una playa y no siga siendo, pues, eso, bueno, que tengas que regenerarla cada año. mm. Sí, sí, sí. Y lo que decías, bueno, volviendo al tema de las ciudades y las bicis, yo, por ejemplo, o sea, ni se me ocurriría ir en bici por Madrid. O sea, Ya. para mí es terror, porque es una ciudad que no tiene, o sea, es que creo que no tiene ni un carril bici en condiciones y encima la seguridad que te da es menos cero. O sea, es que Mm. no da ninguna. Y en cambio otras ciudades, por ejemplo, cuando he viajado a París, he vivido en Polonia y así, me encantaba moverme en bici. Pamplona, por ejemplo, está haciendo carriles bici por todas partes y súper bien hechos y como fomentando también eso con parkings para bicis de estos públicos, con opciones para invierno, porque aquí como nieva y tal, pues de estos que son techados súper económicos, igual 2 € al mes por tener tú la bici guardada siempre que quieras, el tema de las bicis de alquiler, de estas de coger y dejar, ¿no? Sí, las municipales suelen ser. Sí, sí, sí. Entonces, la verdad que en ese sentido se está moviendo mucho, pero todavía la gente como que no está haciendo ese cambio de mentalidad. Pero yo creo que va a ser un proceso y cada vez sí que se ve más gente tratando de moverse en bici. Al menos aquí, igual que en Barcelona, las últimas veces que he ido a París, me parece que también la gente intenta moverse más en bici o lo del tema de patinetes y así. Sí, yo que Moviendo. bueno, durante la pandemia fue cuando había hecho un vídeo sobre el tema de la movilidad Mm, especializada en bici y sí. bueno, un informe sociológico que hay a nivel español hablaba de que los principales problemas por que la gente no iba en bici era por eso, porque tenía miedo y por dos razones, porque realmente no tenía bici y porque no tenía dónde guardarla. Y eso es lo que Ujú, comentaba, son cosas muy importantes. El primero, tener una bici accesible a nivel económico y segundo, ujú, tener la capacidad de guardarla, bien sea en tu casa o en la calle, en un lugar seguro, ujú. sabiendo pues que no te lo van a llevar. Y en Claro. todos los casos que hay, en el caso de París, que es el más reciente, digamos, a nivel de transformación, Sí. lo que hace que la gente coja la bici, además de obviamente decisión individual de, vale, pues yo voy a empezar a ir en bici, es eso, pues tener una infraestructura viable, bueno, Mm, ciclo usuaria, o sea, ciclo viable, segura y que esté bien hecha. Es decir, el caso de Madrid es que los carriles bici son en el carril derecho, que aparte ni siquiera es el carril derecho, porque a lo mejor tú tienes 3 carriles, tienes sí. el derecho de todo, que es el taxi bus, Y el del medio y el sí. izquierdo. Bueno, pues en el del medio te pintan unas rayas, por aquí van las bicis máximo 30. Y claro, yo voy en bici muchas veces porque iba a trabajar en bici, que me quedaba, bueno, a 15 minutos en bici, y claro, yo Mm, iba en el medio, me pasaba un bus por al lado, pues a toda hostia, y por la sí, izquierda me adelantaba otro coche. Claro, yo sí, muchas sí. veces decía, buah, a la mínima que me venga un poco de viento, gire un poquito, me roza el bus. Aparte, los buses, claro, ocupan todo el carril, no es que vayan, no sé si una motito. Entonces, claro, hay un problema de seguridad enorme. Y es que en España, bueno, el caso de Málaga que comentaste, creo que también está impulsando. Y luego Barcelona y Sí, Valencia son las ciudades que más, bueno, y Sevilla, también que más están impulsando el tema de la mm, bici. sí. Málaga yo desde hace unos años sí que han empezado a hacer carriles bici, sobre todo conectar barrios. Dentro, luego no están moviendo, bueno, hace tiempo que ya no vivo allí, entonces no lo tengo como tan al día, pero de las últimas veces que he ido es como que hay carriles que conectan barrios, ¿vale? Igual avenidas muy largas y así, pero luego para callejear o otras avenidas dentro de los barrios es verdad que todavía no está llegando tanto. Y lo que sí que no he visto es, por ejemplo, tema parkings y así para dejar las bicicletas, todavía eso no he visto que esté Ya. llegando mucho. Pero bueno, yo creo que Málaga al final está muy bien para ir en bici, o sea, me refiero que creo que es una ciudad que puede ser muy cómoda y espero que la cosa cambie y mejoren en ese sentido, porque ahora entre los cruceros y todo, la verdad que hay una masificación brutal. O sea, yo cada vez tengo menos ganas como de bajar de ir al centro. Ya. Voy por eso mismo, porque ya es masificación total. Pero bueno, a ver cómo avanza la cosa los próximos años.
Esperemos que sí, esperemos que, bueno, pues a ver, realmente a mí me gusta a nivel vital prácticamente, como tomarme estos 7 años que quedan de década como la transformación total para transformar pues ciudades, regiones, comarcas, coge el ámbito geográfico que quieras, para Mm. transformar y adaptarnos pues a lo que queda de siglo, a lo que nos quede de mitad de siglo, ¿no? De 2030 en adelante, 2030 tenemos que sí o sí tener todo hecho pues, para poder vivir de una forma en un futuro, para tener un futuro habitable. Sí, sí, para vivir, básicamente, porque Eso si es. no. Estaba echando un vistazo esta mañana a algunas noticias y eso, y ha salido una noticia, sobre todo creo que era específicamente de Andalucía, del tema de los colegios con el calor. Y es que Ujú. la propuesta es que los niños se queden en casa en las olas de calor en lugar de ir a los colegios. O la alternativa es pedir dinero a las AMPAs y poner aires acondicionados en las aulas. O sea, ¿cómo podemos concebir que cerrar un centro escolar por la ola de calor sea una opción, pero en cambio no vamos a cerrar un centro comercial ni vamos a cerrar cualquier otro edificio administrativo o de algo de tema de gubernamental o cualquier otra cosa que sea necesaria? O sea, ¿cómo podemos plantearnos que un centro educativo se cierre y mandar a esos niños a casa con unos padres trabajando Ya. y no plantearnos buscar alternativas como es un aislamiento térmico, preparar los colegios, hacer zonas techadas? O sea, son esas cosas que todavía estamos en el proceso y sobre todo en una zona como es el sur de Andalucía, que las olas de calor cada vez son peores. O sea, Sí, yo sí. ya los últimos años de universidad recuerdo pasar mucho calor, pero mucho calor, que cambiábamos igual horarios de clases a más tarde para no pasar tanto y así. Pues que planteen que esos niños se vayan a su casa me parece como que no debería Sí, ser algo sí. planteable. No, además, lo que dices primero, el tema de que puedan irse a casa, porque igual pues los padres no están en casa, después Ujú. que su casa sea un lugar en el que se pueda estar, porque igual Claro, tampoco pueden pagar aire acondicionado o no tienen directamente, claro. y sobre todo el tema de lo que decías, que en qué momento se plantea eso antes que reacondicionar los propios colegios para poder vivir y estudiar, bueno, vivir no, para poder estudiar e ir a clase. Sí, bueno, prácticamente hay niños que prácticamente viven, o sea, Sí, pero es que al porque final es decir, es como una inversión que de alguna forma tampoco es tan grande, porque bueno, o sea, bueno, es una inversión grande, pero que obviamente tiene sí. una recompensa bastante grande, pero eso, Ujú. con aumentar aislamiento térmico, con colocar aire acondicionado y utilizar además que tienes un edificio, que suelen ser edificios muy grandes, con tejados muy amplios, en el que se puede colocar placas solares para ese aire acondicionado funcione de una forma autosuficiente prácticamente, Sí, ¿no? sí, sí. Aparte, suelen tener un polideportivo. Un polideportivo es un espacio increíble para colocar en ese techo placas Mm. solares y que funcione de alguna forma, pues ese colegio de una Claro, forma pues de autoconsumo energético, ¿no? claro. Entonces, es falta de voluntad realmente política porque la propuesta está ahí. Se desvía un poco de dinero de sanidad si quieres y estás disminuyendo de sanidad no, pero bueno, para que se entienda que al final esa Sí, medida también vas a evitar olas de calor. Además, por ejemplo. cuando se habla de olas de calor ligadas a problemas de salud, hay como tres grupos vulnerables que son pues la infancia, personas mayores y embarazadas. Son los tres Ujú. colectivos que siempre están los de más riesgo, ¿no? Pero Sí, las olas de calor es lo mismo. Entonces también hay que tener en cuenta que esos espacios tienen que estar protegidos claro. o adecuados de una forma, bueno, pues Habilitados prácticamente imprescindible. para poder Eso estar. es. Sí, sí, por ejemplo, pues hacer zonas techadas, incluso poner árboles y hacer zonas verdes dentro de los colegios para ayudar también a que las horas que pasen en el exterior de pues, los recreos o así, pues también tengan zonas verdes con sombra y que esa sombra también baje la temperatura con los árboles. O sea, es que me parece súper importante que esto avance y no que vaya al revés, porque yo cada vez, aquí por ejemplo, me está gustando mucho que cada vez más colegios tienen zonas verdes, tienen huerto, ¿sabes? Es como que fomentan un poco llevar la naturaleza a los colegios, pero sí que hay otros que son completamente hormigón y no ves ni un árbol en todo el espacio y en colegios muy grandes. Y Ujú. sobre todo ves espacios exteriores que no están nada habilitados para estar en verano o al sol. Y los niños, la verdad, que ya no solo en olas de calor, sino que para los niños estar al sol en temperaturas medio altas ya también es bastante impactante.
O sea, que estamos hablando de niños, ¿no? Que son, pues, colectivo, como tú decías, vulnerable. Totalmente. Es que además eso, hay una falta de, en general, de educación ambiental en cualquier parte bueno, de la parte educacional. No me Mm, gusta hablar de educación ambiental solo enfocada a niños y niñas pequeñas, sino realmente cualquier parte de la sociedad, sí. pero en especial a la parte más, bueno, infante, por decirlo, más pequeña, que es la Mm, que va a crecer y debería, pues, tener eso implícito desde el punto ya. En mm, mi colegio, por ejemplo, bueno, en mi instituto, no en mi colegio, es que me acuerdo, en el patio exterior teníamos 2 campos de, bueno, de fútbol barra baloncesto. sí. Había uno que no tenía o sea, que no se utilizaba, no tenía ni porterías, ni nada, ni canastas, estaba Mm, gritado, o sea, ese debía tener como 50 años. Y mm, yo ahora lo pienso, claro, en el momento, obviamente, en ningún momento se me ocurrió ni plantearlo ni preguntarlo. Pero ahora, digamos, en retrospectiva, digo, ostras, ese espacio totalmente infrautilizado ahí, ¿por qué no se hace, pues eso, una huerta urbana, un espacio de hierba en el que te puedas tirar o lo que sea? sí. Porque luego está la otra parte, que ya desde la parte del colegio, a nosotros, por ejemplo, decían, no podéis pisar el césped. Como que desde la parte más pequeñita te involucran Claro, de no toques lo verde, no sí. seas partícipe de esa parte verde. Yo creo que también eso nos hace crecer como decir, bueno, pues la parte verde es una y la parte nuestra es otra, ¿no? Y no es pues Mm. parte del mismo ecosistema. Sí, 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 eso es verdad, que hay zonas, pero es que en todos los colegios, o sea, yo me acuerdo también en el instituto igual había como, yo creo que había como 3 campos, se usaba solo el de arriba, porque mi Claro, instituto estaba como en alto, iba como en alturas, y se usaba el de arriba. El de abajo alguna vez para hacer gimnasia, o sea, para cuando nos tocaba deporte, y luego había otro más abajo, que es que yo creo que ese estaba cerrado y ni se llegaba nunca. Son de ya. esas cosas que dices, joder, aprovechar los espacios Mm, que están ahí para algo, ¿no? Que podemos optimizar y hacer algo y sobre todo también ayudar a que los niños conecten mucho más con la naturaleza, porque conectar con la naturaleza también te ayuda a querer cuidarla, ujú, ¿sabes? O sea, hacer esa conexión me parece súper importante y hacerla desde los pequeños, porque luego los pequeños hacen también mucho con sus padres. Porque cuando el padre se ve que su hijo tiene más ganas de ser sostenible o de ayudar o de tal, que a diferencia de él, como que, bueno, al final te pica, ¿no? Y dices, oye, pues igual tengo que empezar yo a ser un poco más sostenible o a hacer un poco, a poner un poco de mi parte. Mm, sí, sí, totalmente. Es que mm. es el potencial que hay para hacer proyectos que involucren a la participación ciudadana en general, es bastante guay. A mí la verdad que me gustaría, ¿eh? Me gustaría, ya porque me queda a nivel personal esa, bueno, esas ganas de hacer un proyecto en mi colegio, en mi instituto de toda la vida, la verdad, pero bueno, en general, que cualquier cosa de ese estilo me gustaría realizar uno y como dices tú, pues involucrar a los más peques, bueno, los más peques, hablamos de gente del instituto, adolescentes, Sí, bueno, pero pero que que sí. probablemente después lo trasladen o lo transmitan a familiares. Sí, sí, sí. Yo creo que los niños hacen mucho para cambiar la mentalidad de los mayores, porque al final son más nobles y tienden a pensar siempre como más en bueno, en bondad y así, y lo que hagan ellos también afecta mucho a los familiares cercanos. Así que yo Mm, creo que el tema colegios me parece súper importante potenciar eso y que no sea lo típico de poner una semillita en un bote de yogur con algodón, ya que te digo. es lo típico de infantil de todos los años, pero que Sí, luego sí. ni siguen ni les explican nada más. Es como, bueno, pues se queda ahí la semilla y ya está. Sí, o tener, en primaria ha sido criar gusanos de seda Ah, es verdad, es en una verdad. caja de zapatos con algodones. Y yo, plan, está guay, pero si quieres, en el patio excavamos un poco, hay lombrices y las podemos ver, o podemos ver cualquier otro tipo de bichejos sin que esté en una caja de zapatos ahí en una esquina, Claro. ¿sabes? Sí, sí. Es como una forma de desconectarnos de eso, de decir, no, o sea, los criamos nosotros en casa en una caja, pero no los queremos ver en la naturaleza. Claro. Sí, sí, sí. Eso es verdad, no me acordaba de los gusanos de seda, pero en mi colegio también se hacía. Sí, sí, yo creo que es algo generacional, ¿eh? Sí, es verdad. Puede ser, Sí, puede sí. ser. Ahora ya no sé si se seguirá haciendo porque ahora yo creo que estará como peor visto, pero al menos nosotros lo pasamos, vamos. Mm, sí, Mm. sí, Y bueno, aprovechando, hoy también es el Día de la Biodiversidad, eso es. y a ver, por un lado,
¿Por qué es importante? O sea, a ver, obviamente yo creo que más o menos la gente que nos va a ver sabe por qué es importante conservarla, pero sobre todo cómo podemos hacerlo. A mí me gusta divulgar siempre desde, te doy la información, pero te doy lo que puedes hacer como de una forma que te puedas ayudar, ¿no? Ya sea ahora, por ejemplo, que vienen las elecciones, obviamente a nivel político es súper importante saber a quién votas y votar por acciones verdes, obviamente, pero a nivel personal y acciones diarias o algo más, como algo más cercano que propones tú. Como medidas individuales Más, sí, contra sí, la... sí, algo que podamos hacer para A, ayudar. a ver, obviamente los principales problemas, el principal motor contra la biodiversidad, de pérdida de biodiversidad es pues los cambios de uso del suelo, bien sea deforestación, bien sea monocultivos, bien sea para producir pues cereales o el producto que sea. Al final, si estás arrasando una zona y fragmentas hábitats, pues disminuye la biodiversidad. Eso es lo principal. Entonces, pues obviamente, si reduces consumo de carne, si intentas, pues es que es complicado, porque claro, te estaríamos hablando de demasiado detalle, de ir al detalle de saber de dónde procede o de qué estás consumiendo. Ya no solo a nivel consumo alimenticio, sino todo en general. Sí, Sí, pues yo qué sé, te compras un mueble y ese mueble está hecho de madera que de monocultivo o de un cultivo sostenible, entre comillas, que pueda pues promover la biodiversidad. Sí, a lo mejor X empresa que vas a comprar participa de un proyecto es que de reforestación. reforestación, ¿vale? Claro, Sí, es complicado porque hay proyectos de reforestación, entre comillas, que son greenwashing, que no valen para nada, que son, sí, vamos a plantar árboles. Bueno, vamos a ver cómo plantas asume el árboles. proyecto, claro. Claro, y luego una cosa es plantar árboles y otra cosa es que esos árboles crezcan porque ni los gestionas, ni los riegas, ni nada. Claro. Entonces, hay un problema ahí de greenwashing. Pero bueno, básicamente, si a nivel individual lo que más puedes hacer es reducir el consumo de carne y Reducir el pues consumo en general. O sí, sea, el no de consumo carne, general, sí. sino Sí, el consumo general. el A ver, sobreconsumo. O sea, no te hace falta comprar ropa todas las semanas, no te hace falta cambiar los muebles en cada estación o la decoración de casa. A la hora de ir a la compra, también ser un poco conscientes de que lo que vas a comprar lo vas a consumir, porque el desperdicio alimentario también es una de las causas que, o sea, para mí, a mí me tocan mucho, porque es como nosotros estamos aquí desperdiciando, en el campo se desperdicia ya mucho de por sí por el tema de los cánones de belleza, de los supermercados y todo eso, que no aceptan todo. Y todos los recursos que se han necesitado para cultivar eso, para producir eso, para que llegue a tu casa, para ir al supermercado, los estamos desechando y pues, eso, tirando a la basura. Y es como, a ver, no somos conscientes de lo contaminante que es esto y sobre todo como que desagradecidos somos hacia la naturaleza que nos está dando y nosotros lo estamos tirando para la basura. O sea, es esa sensación joder, no podemos desperdiciar. Entonces, en el ámbito de la comida, igual, si, si no estás seguro si vas a poder consumir todo lo que compres, oye, no lo compres. Totalmente. De hecho, es que ligado a esto, hace nada, unas semanitas salió un estudio que hablaba de las poblaciones, del descenso de población de aves y que hablaba de que de media en países europeos ha descendido un 25% en los últimos 40 años. Y esto se debe principalmente a intensificación de agricultura y fertilizantes y pesticidas que eliminan pues plantas, insectos y otro tipo de invertebrados y además de la extensión de monocultivos como decía, de lo que sea, monocultivos de lo que sea, que obviamente pues disminuyen la biodiversidad de la zona. Entonces, claro, Sí. de todo esto, eso, lo que dices tú, el consumo en general, porque todo esto vale para muchas cosas, no solo es para consumo alimenticio, entonces de ahí pues habría que disminuir y reducir el consumo de todas las cosas que puedas. Sí, y obviamente el tema de la carne, pues también porque es la industria más contaminante ahora mismo del mundo, así que reducir el consumo de carne es súper importante. Bueno, de carne y de pescado también, que las piscifactorías van también por el camino de la contaminación masiva y sobre todo la pesca más que contamina, destroza muchísimo el suelo marino. Así Hmm. que Sí, sobre todo, bueno, en especial la pesca de arrastre, que eso. obviamente juega en otra liga respecto a pescas
pues que puede ser más artesanales o con otro tipo de Sí, artes que no tienen un impacto tan agresivo como la pesca claro. arrastre, que es literalmente mutilar el fondo marino. Sí, sí, sí. Lo que pasa que eso, que a veces decimos, no, por ejemplo, yo que soy de Málaga y allí sí que se sigue pescando mucho en barquita y se sale por la mañana y tal. Y dices, sí, pero ¿cuánto se saca de ahí? ¿Cuánta gente consume ese pescado que es como, vale, más por lo que tú dices, pues es más artesanal, más local y todo eso? ¿Y cuánto es el que se consume de pesca de arrastre, que es el que está en la Claro. gran mayoría de supermercados, en la gran mayoría de restaurantes, los precios más económicos? Es como la carne, ¿no? Es que yo compro carne de pastoreo dices, sí, pero ¿cuántas personas realmente? Bueno, y aún así sigue siendo contaminante, pero ¿cuántas personas optan por esa carne y cuántas personas compran Ya. carne de cualquier supermercado que viene de macrogranjas? Ujú. Entonces, es como que vale, que sí que existe la alternativa que puede ser un poco más sostenible y un poco más a la antigua usanza, pero la masificación de consumo que hay, la masificación de personas que hay que consumen eso, no, o sea, esa pesca o esa agricultura no da, Ujú. obviamente. Sí, por eso decía, al igual que pasa con la bici, aunque haya intencionalidad individual para realizar ese cambio, si no hay Mm, una transformación estructural que te permita poder realizarlo de una forma más asequible, pues no, mm, la gente no va a dar el paso o le va a dificultar más hacerlo. claro, Por eso siempre tiene que venir primero este gran cambio, por decirlo, y luego pues esa ya vendrá dada prácticamente, aunque haya trabajo mm, de reeducación o de cultura sobre el consumo más responsable, mm. tiene que haber primero esa base, ¿no? Para poder trabajar. Sí, sí, sí. Pues nada, me ha encantado la charla. Oye, Jolín, estaba no, no, un pensando un placer. documental que igual, no sé si lo habrás visto, porque no sé si estuvo un tiempo en Netflix hace ya unos años y luego no lo he vuelto a ver nunca en ninguna plataforma. Se llama Sustainable, sostenible tal cual. Mm. Un documental americano y habla sobre la agricultura regenerativa en comparación con la agricultura de monocultivos y así. Y me parece súper interesante para ver eso, el tema de la biodiversidad del campo, de cómo podemos mejorarlo. Bueno, a mí es que el tema de agricultura regenerativa así, pues eso, me parece súper guay, súper interesante y que se debería llevar más a los grandes cultivos. Y en este documental hablan mucho de eso, entonces, pues si no lo tienes ahí en el radar, está muy guay. No Vale, sé. si no lo tenía, lo acabo de anotar, así que le echaré un ojillo en Mm. cuanto pueda. Sí, y yo siempre a los que vienen pido recomendaciones, así que ahora te toca a ti. Libros, documentales, artículos, lo que se te Vale. ocurra. Bueno, os recomiendo que me sigáis a mí. Bueno, sí, o sea, eso, lo primero de todo es Yo, seguirle. eh, Eh, pues, a ver, mira, te recomiendo el libro que me estoy leyendo, que lo tengo aquí. No, no lo tengo aquí, lo tengo en la mesilla de noche. Pero bueno, vale. es el último de Andreu Escrivá, que para mí es uno de los principales divulgadores, que es el de Contra la Sostenibilidad, que está muy guay porque es un libro que, bueno, diría que no es para alguien que tiene cero idea, pero entiendo que cualquier persona que te haya escuchado, Laura, ya obviamente está metida en la movida, Ujú, así que ya va a tener un nivel sí, mínimo. Pero realmente habla como desde el punto de vista de, muy bien, ya estamos en 2023, ya no tenemos que hablar de cosas como reciclaje, no estamos en 2001, no sí, tenemos que hablar de, bueno, de diferentes cosas muy ligado al greenwashing, ¿no? El sentido de, sí, habla de contra la sostenibilidad en el sentido de que mucha gente habla de sostenibilidad como, no, esto es sostenible, ¿vale? ¿Y qué significa ser sostenible? claro. ¿Y qué es la sostenibilidad, no? Y como que te hace de alguna forma replantearte muchas cosas que de alguna puede que hayas dado por hecho y Ujú, creo que está muy guay. Me faltan, aparte va como por capítulos y tal, y está guay. Tiene como reparte para todo el mundo, así que está bastante guay, muy fácil de leer porque va por capitulitos, entonces ujú, se hace muy sencillo y, ujú. y yo creo que me quedo con esa recomendación, la verdad. Ah, muy bien, pues ese me lo apunto también porque siempre estoy ahí viendo libros, pues eso, ámbito de sostenibilidad, crisis climática y así. Tengo uno ahí esperando que no termino de empezarlo porque es un tochaco gordo. ¿Cuál Es es? El capitalismo contra el clima, creo que se llama, de Naomi Klein. Es una Ajá, americana. sí, Y sí, la verdad que ese lo cogí, pues eso, de una tienda de segunda mano, lo vi, me llamó un poco y dije, bueno, pues lo tengo ahí, en algún momento lo leeré. Hay gente que me ha dicho que muy guay, otra gente que, bueno, como un poco más ya. normal. Yo no sé tu opinión si lo has leído o no, pero No, mira, te voy a decir una cosa totalmente sincera. Me quería leer algo de Naomi Klein porque había escuchado mucho sobre ella. Me sí, leí el de Cómo cambiarlo todo, que está ahí, es ujú, uno amarillo que está ahí. sí, Creo que es como el último
Y antes eso, tiene el que habías dicho tú, no sé si es como, bueno, no me acuerdo el Sí, nombre, ese de capítulo, pero no es así, como socialismo que contra el clima. tiene un título principal y luego es como el subtítulo o algo así. Bueno, Sí, ese libro, sinceramente, a mí no es que, o sea, claro, ya a ver, obviamente hay que entender que, entre comillas, ya tengo un bagaje de formación, entonces a mí me pareció como súper básico y no me aportó absolutamente nada. Pero a mí, claro. claro, porque ya había leído más cosas, ya me había formado. Quizá alguien que esté empezando, o sea, es como muy guay quizá para introducirse en el tema, pero a la Ujú. mínima que tienes un poco de tal, Me queda más corto. allá, sí, se me queda corto y no, o sea, me aportó cero. Sí. Bueno, pero me parece interesante para la gente que se está introduciendo igual No, y como... que igual es este libro y otro es súper genial, ¿eh? De hecho, me quería leer más sobre ella. No voy a Sí, juzgarla por ese libro, pero es lo que digo. A mí personalmente, pero sí, probablemente a cualquier otra persona que no, pues yo al final trabajo día a día con esto, llevo años con esto. claro. Entonces, obviamente, pues hablo de libros, puede haber más específicos, pero para eso, para cualquier persona que también esté empezando o tenga un mínimo tal y quiera saber más. Aparte, lo comenta desde el punto de vista estadounidense, comenta un par de cosas, está guay. Está guay Sí, si para conocer algún caso de allí, claro. vale, vale, bueno, pues lo tendré en cuenta cuando lo lea. Ya te digo que lo tengo ahí, pero me cuesta porque como es un libro gordo, de estos de lo que sí era edición bolsillo, pues eso, de segunda mano lo que había, y entonces me cuesta ponerme de decir letra Ya, pequeñita, tal. Pero bueno, ya. yo creo que de este verano no pasa, espero leérmelo y me intentaré leer también el que acabas de decir tú pues para añadir ahí un poco más. Vale. Y Ya me harás una review, a ver si me lo recomiendas y le echaré un ojillo. Que quería Ujú. leer algo más de ella, pero no sé qué Sí. más leer. Sí, 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 ya te contaré. Otro que tengo muy pendiente es este, que es que llevo tiempo también diciendo, igual, lo tengo desde hace tiempo, me lo tengo que leer, pero es en inglés y siempre en ¿Mm? inglés es como que, como es también muy técnico, pues me cuesta Ya. ponerlo. Es la pereza, porque luego lo leo y bien, pero es la pereza. Es el de Braiding Sweetgrass, es en español. Es que nunca me acuerdo de cómo se llama. Es que no, nunca me acuerdo de cómo se llama, porque tiene un nombre así, es la traducción como el Ujú. tejido, no sé. Pero bueno, este está muy guay, es de como de cultura indígena y hablando de sostenibilidad, pero desde la perspectiva indígena. Y me parece, ese está bastante interesante, o sea que a ver qué tal. Bueno, muy Pues nada, bien. bueno, pues un placer, como os ha dicho, obviamente seguirle tanto Instagram, Twitter, que es donde estás ahí súper activo, Mm. YouTube y también que los directos que haces. Y obviamente si hay alguna charla, ponencia o así, oye, pues aprovechar y también ir a verle, que es muy guay, aprendes un montón. Yo he aprendido un montón contigo, así que seguiremos juntas. Gracias. Qué guay, me Y, alegro. y nada, gracias por aceptar la invitación y por estar No, un placer, aquí Laura. en el podcast. Un placer estar aquí y nada, para cualquier otra cosa que necesite la gente, que necesite, pues Ujú. sabes dónde estoy. Muy bien, muy bien. Pues nada, un placer, gracias. Gracias a todos los que nos estáis escuchando una semana más y nos vemos en el próximo episodio.